Popular, que hay un grupo que incluso ahora quisiera sacar del poder al presidente. Este tipo de situaciones, ¿usted cree que las puedan aprovechar o intentar aprovecharlas para algo como lo que le estoy planteando? Lamentablemente diría que sí. Ahora bien, lo interrumpo un momento, licenciado Reyes. ¿Usted cree que si el presidente hubiera dicho, bueno, no, la verdad es que ya la regañé, ya le dije que esto no se vuelve a hacer, y no la hubiera destituido, hubiese dado margen a que algún grupo o alguna persona hubiese presentado alguna solicitud de retiro de inmunidad contra el presidente por no haberla sacado del puesto? Es probable que sí, Luis Felipe. Ahí se mete en un problema mayor, ¿verdad? Por eso yo sí creo que el haberle pedido la renuncia a la ministra fue una buena decisión. Creo que sí se hizo un poco tarde, ¿verdad? O sea, esa debió haber sido a lo mejor la primera reacción, porque estos casos le pueden servir al presidente para sentar un precedente, ¿verdad? Tanto a lo interno como a lo externo, ¿verdad? Son esos momentos en los que el presidente puede decirle a la ciudadanía: estoy consciente de la situación, vamos a tomar acciones y son rápidas, ¿verdad? Y también a lo interno, enviar un mensaje a sus ministros, a sus funcionarios, de que efectivamente la política de cero tolerancia a la corrupción es real y se va a hacer efectiva. Entonces yo creo que sí, efectivamente, haberla sacado fue una buena idea. Lástima que lo hicieron como lo hicieron, ¿verdad? De todas formas, pues haberlo hecho estuvo bien. Y ahora el tema es el tema delicado de la denuncia, ¿verdad? Yo pensaría que sí tocará hacerlo, ¿verdad? Bueno, en tal sentido, licenciado Rosal, no podemos dejar de apartar la mirada de lo que ha ocurrido en el país en los últimos meses, casi en los últimos años, pero concretamente de junio del año pasado para enero. Usted sabe, y creo que no es ningún secreto para nadie, que hubo un intento claro de que las elecciones no fueran respetadas, de que no se respetara la voluntad popular, que hay un grupo que incluso ahora quisiera sacar del poder al presidente. Este tipo de situaciones, ¿usted cree que las puedan aprovechar o intentar aprovecharlas para algo como lo que le estoy planteando? Lamentablemente diría que sí, Luis Felipe. Está claro que este hecho, lo que estamos ahora analizando, y otros que probablemente se den mañana o pasado, porque no hay garantía de que no se den acciones de esta naturaleza, quieran ser orquestados, quieran ser utilizados o inclusive quieran ser artificialmente estructurados precisamente por estos grupos que están ahí presentes, cuya fuerza política está ahí y que además tienen el control casi que absoluto del sistema de justicia, para comenzar por el Ministerio Público, y que están precisamente maniobrando y esperando cualquier cosa para poder mantener las mismas coordenadas de lo que ha sido el régimen político en los últimos tiempos. Está claro entonces que ese es un elemento adicional y absolutamente determinante para que el manejo político se haga ahora con un nivel de escrutinio todavía mucho más fino por este elemento de amenaza. Entonces una o múltiples amenazas, digamos, en una, que se pueden concentrar, que están ahí esperando, uno, saboteando al gobierno, dos, buscando debilitarlo, especialmente de aquí a la elección de las Cortes, y después de eso ya veremos, y tercero, buscando algunos otros todavía en términos mucho más radicales, la caída precipitada de este gobierno, o inclusive algunos todavía mentalidad todavía mucho más fuerte, buscando que el gobierno no termine su gestión. Entonces ese tipo de elementos me parece que en términos políticos hay que subrayarlo y destacarlos, porque son factores de enorme amenaza a la democracia, amenazas concretas a este gobierno. De alguna manera, tanto usted, licenciado Rosal, como el licenciado Reyes han previsto que esto puede volver a suceder, y yo quisiera preguntarle en ese sentido al licenciado Reyes lo siguiente. Claro que si alguien ha llegado al ejercicio de la función pública con el deseo de hacer bien las cosas, esto le va a servir para poner sus barbas en remojo y no cometer errores, pero habrá quienes estén en la estructura del gobierno que todavía tengan ganas de hacer, digamos, corrupción, porque eso es normal, tomando en cuenta los antecedentes del país. Hemos tenido administraciones que han estado ahí durante mucho tiempo.
esto, ¿cómo tendría que manejarlo el gobierno como una advertencia interna? ¿Cómo cree usted que tendrían que hacerlo para que, si todavía quedan algunas estructuras, que seguramente las hay, enquistadas en diferentes ministerios, entidades de gobierno, pues no terminen creando escándalo aquí, escándalo allá, y que parezca esto como que no se detiene nunca? ¿Cómo lo ve usted, licenciado Reyes? Sí, yo sin ánimo de adivinar el futuro, diría que esto va a volver a suceder, ¿verdad? Sin duda, porque en una organización tan grande y tan compleja como es un gobierno, pues es muy difícil tener controladas a todas las piezas, ¿verdad? Ahora el tema es que, digamos, tendríamos que definir entre la corrupción grande y la corrupción pequeña, ¿verdad? Porque está bien que se atajen estos pequeños, digamos, escándalos que van saliendo, como por ejemplo el de la ministra, que ese es un caso de corrupción, digamos, pequeña, fácil de detectar, de una cuestión muy coyuntural, ¿verdad? Pero donde realmente está el reto de este gobierno es en detectar la corrupción grande, porque esas estructuras de corrupción siguen estando enquistadas en el Estado, están metidas en diferentes espacios. Habrá que ver en temas de construcción de obra pública, habrá que ver en el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Que es un espacio muy importante, que ha sido el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones ha sido la gran piñata de corrupción del Estado por muchos años. Entonces el reto de limpiar esa estructura, de poder hacer obra pública, o sea, que efectivamente la obra se haga bien, y que no nos termine costando el doble o el triple a los guatemaltecos, ese es verdaderamente uno de los retos que tiene este gobierno. Y es hacia donde, digamos, deben enfocar sus esfuerzos de lucha contra la corrupción, que entiendo que es la idea también de la Comisión contra la Corrupción, ¿verdad? Lo que está claro es que, digamos, hay dos estrategias distintas, ¿verdad? Porque atajar esta pequeña corrupción, yo creo que el presidente hoy envía un mensaje a sus funcionarios, especialmente a los que están más en el ojo público, digamos, ministros, viceministros y demás, decirles, miren, esos casos de pequeña corrupción, entre comillas, no van a ser tolerados, hasta por eso se les puede despedir. Por supuesto que un caso más grande, pues será una situación, digamos, mucho más severa, pero también lo otro es lograr implementar estrategias adentro de cada ministerio para poder detectar dónde están esas estructuras de gran corrupción y poder realmente hacer una transformación de la administración pública que tenga efectos a futuro, ¿verdad? Si empezamos a ver, por ejemplo, que los servicios públicos mejoran, no solo porque la gestión se está haciendo de una mejor manera, sino que porque también hubo un proceso de limpieza que permitió que los servicios públicos lleguen a la gente, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, ayer o hoy dio una noticia importante, se firmó un convenio con UNOPS en el Ministerio de Salud, que me parece interesante y que realmente puede tener efectos sobre los servicios de salud, el acceso a medicamentos en el sector público, ¿verdad? Por años habíamos estado escuchando hablar de esto, ¿verdad? Y sabemos que hay intereses privados en el sector farmacéutico, en donde sabemos también que ha habido corrupción por casos que hemos escuchado por muchos años, y que esperamos que con esto algo se resuelva eso. Ese tipo de pasos que se están dando también deberían comunicarse de una forma más efectiva, más asertiva también, o sea, salir ellos con la noticia de frente y explicarle a la gente el efecto que eso tendrá, y que también eso en cierta forma, aunque no exactamente, pero en cierta forma ayuda a lidiar con cierto tipo de corrupción, ¿verdad? Y la mejora de los servicios públicos pues también tiene que ver un poco con eso. Entonces, en ese sentido, si el gobierno logra armar estos mensajes alrededor de esas acciones que se ven positivas, eso también les va a ayudar, ¿verdad? Pero eso sí depende que estén bien coordinados, que efectivamente hay una estrategia para comunicar y para decirle a la gente, porque a veces, digamos, solo dar unas declaraciones afuera de un evento, por ejemplo, no es necesario, no es suficiente, o sea, falta hacer más. Yo, por ejemplo, la conferencia de prensa que dieron la semana pasada por el tema del caso de corrupción que están denunciando por la compra de las vacunas de Sputnik, lo aplaudo, porque creo que son ese tipo de mensajes los que le van a decir a la población que este gobierno es distinto, güey. Bueno, antes de ir a la pausa, licenciado Rosal,
el manejo de cómo comunicar las cosas desde el gobierno y en general, pero estamos hablando del gobierno. Hace 10 años era totalmente diferente a la de ahora, y un aspecto clave en ese sentido son las redes sociales. ¿Qué opina usted de eso? Totalmente de acuerdo. Creo que las redes sociales y las características que rodean las redes sociales, la inmediatez, la variedad de redes, el tema de las imágenes y demás, son algunos aspectos que ahora están ahí y llegaron para quedarse. Es decir, no son elementos circunstanciales, no es coyuntura, sino son elementos de cambio en la generación de la opinión pública y también, lamentablemente, en la manipulación de la opinión pública. Entonces, creo que esos aspectos son columnas vertebrales de cualquier estrategia de comunicación, especialmente en el ámbito público y aún más a nivel presidencial. Entonces yo creo que aquí quisiera subrayar nada más el hecho de que creo que el mensaje de ayer, la destitución, quizás es un mensaje muy fuerte, pero especialmente al grupo que está más cercano al mismo gobernante y al mismo que llevó el movimiento Semilla, digamos, pero no se recibe igual por parte de las redes de corrupción que están enquistadas. Las redes de corrupción les parece magnífico, digamos, me refiero, estoy utilizando aquí la sorna, ¿no? Estoy diciendo que no le pega para nada un mensaje de esta naturaleza. Lo único que les dice es que hay que cambiar sus estrategias y hay que cambiar los mecanismos que utilizan, porque esas redes están enquistadas, están totalmente en funcionamiento, y es ahí donde también aprovecho este espacio para comentar, para decirlo. Creo que es importante que acciones, por ejemplo, el código de ética que el comisionado contra la corrupción anunció hace algunas semanas, me parece que es una acción importante, pero insuficiente. Aquí estamos hablando de la necesidad de cuestiones de mucho mayor talante para precisamente entrarle a un fenómeno, a un factor y a un fenómeno criminal con múltiples manifestaciones que no solo quedan a nivel de que no hay que verlo nada más en la línea de que firmen todos los funcionarios un código de ética y que salgan todos de besos y abrazos, sino que este es un asunto mucho más fuerte y mucho más con mayor contenido político, que creo yo que este hecho tendría que mover también las aguas de este tipo de acciones. Bueno, partiendo de mensajes que veo en redes sociales también, yo quiero antes de la pausa preguntarle al licenciado Reyes lo siguiente: ¿usted cree que si se hubiera manejado la crisis, digamos, tipo jueves, viernes, de otra manera, incluso la ministra podría seguir en su lugar? ¿O cree que eso era inevitable, la destitución? Se me cortó esa última parte. Se la puedo repetir con gusto, licenciado Reyes. ¿Usted cree que si el manejo de la crisis por parte del gobierno, del ministerio, de la ministra, hubiese sido mejor, hubiese sido, digamos, un manejo de crisis más frontal, más directo, ¿usted cree que ella hubiera podido conservar el puesto o cree usted que la destitución era inevitable? Yo creo que de qué tipo de mensaje se quiera enviar, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias, dado que el gobierno está empezando, y ahorita, digamos, en este momento, enviar buenos mensajes en diferentes temas, y el tema de lucha contra la corrupción es tan importante para este gobierno, yo creo que sí, la destitución ya era inevitable, ¿verdad? Porque el dejarla ahí, o sea, el permitir ese caso de corrupción, por grande o pequeño que sea, pero en este caso, digamos, que era una corrupción, se podría decir, pequeña, el permitir ese caso cambiar un mensaje a la ciudadanía y también a lo interno, ¿verdad? Entonces yo creo que lo dice por el tema de tolerancia cero a la corrupción, por ese discurso. Exacto, es que también estamos en el punto en el que estamos. El gobierno no ha cumplido ni siquiera los 100 días. Entonces es un momento en el que enviar estos mensajes es muy importante para marcar una pauta de lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿verdad? Especialmente por lo que ya decíamos, que seguramente vamos a ver algún otro caso de este tipo, porque el gobierno es una organización muy grande y muy compleja, ¿verdad? Entonces sí es importante que se envíen esos mensajes, y por eso me parece que fue una buena decisión. Ahora, lo que pasa es que tal vez el problema es que el presidente primero no toma la decisión, luego pareciera que la vicepresidente le corrige la plana, y luego finalmente toman la decisión ya como, ¿verdad? O sea, está bien que la hayan tomado, pero esa como desconexión de momento, o esa diferencia de forma de abordar el problema, yo creo que pues envía un mensaje que no es el que se quiere, ¿verdad? Lo mejor sería, pues, ojalá haber tomado esa decisión desde el inicio, en conjunto, ¿verdad? Y dar un mensaje claro, ¿verdad? O sea, el mensaje sí tiene que ser claro, y este es un momento para dar ese mensaje.
Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.